Me temblaban las manos sobre el teclado. Las alertas rojas parpadeaban más rápido que mi corazón. Un movimiento en falso y mi equipo entero muere en segundos. Y allí, enterrada en el código, estaba la firma digital de mi padre, el hombre que me dijo que nunca llegaría a nada. Recuerdo el peso silencioso de ser invisible, como mis esfuerzos siempre eran ignorados, mi voz siempre ahogada por el ruido del orgullo ajeno. Había aprendido a callar, a doblegarme, a llevar la carga sin quejarme, con la esperanza de que la paciencia y la moderación algún día me dieran un poco de reconocimiento. Pero finalmente lo comprendí. La paciencia tenía límites. Ya era suficiente. No podía permanecer en las sombras por más tiempo, no podía sentir y tragarme las silenciosas traiciones que se habían acumulado como ladrillos en mi pecho. Algo tenía que cambiar, y empezaría por mí. Quienes me habían ignorado, quienes nunca me habían visto de verdad, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Me quedé en la habitación en penumbra, con el brillo de los monitores proyectando pálidos reflejos en mi rostro. Las alertas parpadeaban más rápido que mi pulso, un latido constante de desastre inminente. El software en el que había descubierto una falla había sido comprometido, y si actuaba con demasiada lentitud, las vidas de mi equipo podrían ser aniquiladas en segundos. Mis manos temblaban sobre el teclado, con los dedos suspendidos, listos para tomar la decisión que podría salvarlos o condenarnos a todos. Cada decisión era como una navaja balanceándose al borde de la consecuencia. Había pasado años desarrollando habilidades que nadie notaba. Horas traduciendo, decodificando, calculando riesgos en tiempo real, orquestando planes que mantenían a la gente con vida. Y, sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, mi trabajo siempre había sido invisible, ignorado como si no existiera. La sensación de ser ignorado se había instalado en mí como un peso que nunca se levantaba, moldeando mi forma de pensar, cómo me movía, cómo sobrevivía. El reloj apremiaba, y la elección ante mí era implacable. Podía activar la alerta de inmediato y arriesgarme a revelar la identidad que había guardado durante tanto tiempo, o podía actuar en silencio, calculando, manteniendo a todos a salvo mientras permanecía oculto. Se me cortó la respiración, un nudo de frío se me apretó en el pecho mientras recordaba que la duda no era una opción. Mientras rastreaba la intrusión a través de los registros, se me encogió el estómago. Una firma digital brillaba en los metadatos. La de mi padre. No podía distinguir si era un descuido o una intención, pero una verdad se asentó como hielo en mis venas. Cada movimiento que hiciera de ahora en adelante podría estar influenciado por la misma persona cuyo reconocimiento anhelaba desde hacía tanto tiempo. El peso de esa comprensión me invadió, y me prometí en silencio que nada seguiría igual de ahora en adelante. Todavía puedo sentir el rígido orden de la casa en Denver, donde cada detalle parecía diseñado para recordarme mi lugar. Zapatos perfectamente alineados, tacones pegados a la pared y camas tan estiradas que una moneda podía rebotar en las sábanas. La hora de comer era inamovible. Las conversaciones eran mínimas y las emociones nunca se dejaban escapar. El ambiente transmitía una regla tácita: controlarlo todo o ser controlado. Mi padre dejó claro que la reputación y las medallas eran lo más importante. Los logros académicos, los idiomas que me esforzaba por aprender, las horas dedicadas a agudizar mi mente, todo se desvanecía a la sombra de sus expectativas. Recuerdo un raro momento de triunfo. Un examen me dio la máxima calificación. Había esperado la más mínima señal, un simple atisbo de orgullo, una sutil mueca, cualquier cosa que me hiciera reconocer que existía más allá de los límites del deber y la disciplina. No hubo nada. El silencio me absorbió por completo. Fue en esos silenciosos y anodinos fracasos de reconocimiento que aprendí el valor de la resistencia. Aprendí a transformar el peso de la negligencia en combustible, a convertir la resiliencia en algo práctico. Cada habilidad que perfeccioné, cada idioma que dominé, cada cálculo que realicé en silencio en un rincón de la habitación fue mi esfuerzo por sobrevivir, por afirmar mi importancia. Pero al hacerlo, me volví invisible en el sentido más estricto. Mi esfuerzo solo me servía a mí, convirtiéndome en un fantasma a los ojos de quienes más deseaba que me vieran. La paradoja era aguda. Los mismos talentos que cultivé para demostrar mi valía me habían vuelto invisible, una herramienta para que el mundo me explotara o ignorara. Y aún así, me negué a abandonarlos. Los llevaba como armas, listos para el día en que los necesitara para ser importantes cuando fuera necesario. Cuando hubiera mucho en juego. El presente no me ofrecía ningún consuelo. En el centro de mando de Denver, las alertas eran incesantes, pero un nuevo peligro se había infiltrado en el sistema, uno que se remontaba a un software que mi padre había aprobado años atrás. Cada destello de una advertencia roja me recordaba que el pasado podía extenderse y poner en peligro el presente. Tenía que mantener la calma, actuar como si la sala y sus ocupantes,
Los colegas cuyos ojos ahora brillaban ocasionalmente con dudas, fueran irrelevantes para mi tarea inmediata. Algunos me observaban con demasiada atención, manipulando los datos sutilmente para sembrar sospechas, una conspiración silenciosa diseñada para socavarme. Mientras rastreaba la intrusión a través de capas de registros e historiales de firewall, una escalofriante revelación se apoderó de mí. Un paso en falso, una pausa demasiado larga, y un compañero de confianza quedaría expuesto a un peligro mortal. La responsabilidad me oprimía como un plomo. La línea entre analizar código y proteger vidas se difuminaba en un ritmo constante y castigador. Parte del riesgo provenía de la omisión de las decisiones pasadas de mi padre, pero el resto estaba más cerca, más inmediato. Aquellos en quienes confiaba o en quienes creía poder confiar eran capaces de convertir mis esfuerzos en evidencia en mi contra. Me encontraba al filo de la navaja. Actuar con rapidez y decisión para proteger a mi equipo manteniendo el secreto, o dudar y arriesgarme a ser descubierto, fracasar y, potencialmente, morir a alguien que no podía permitirme perder. El peso de cada decisión, de cada microsegundo, me oprimía. Sabía que cualquier cosa que hiciera a continuación definiría no solo esta misión, sino también la medida de mi propia autonomía en un mundo que durante mucho tiempo había intentado hacerme invisible. La sala de espera se sentía más fría que en cualquier operación de campo a la que me hubieran enviado. 4 paredes grises me cerraban. La luz fluorescente sobre mí parpadeaba lo justo para mantenerme nervioso. Me habían quitado el acceso sin contemplaciones. Las pantallas por las que antes me movía con facilidad ahora estaban bloqueadas tras permisos que ya no tenía. Me habían etiquetado como un riesgo potencial, una frase con más peso que cualquier acusación pronunciada en voz alta. Me oprimía el pecho con más fuerza que el fuego enemigo. Había pasado mi carrera lidiando con peligros que nadie más podía ver. Ahora yo era el peligro, al menos en teoría. Las manos dentro del sistema se habían vuelto hacia adentro, y podía sentir cómo se apretaban. Cada minuto que pasaba allí sentado, la sospecha se hacía más pesada, más personal. Entonces llegó la llamada. Un compañero de confianza había caído durante una operación fuera de la alambrada, herido, expuesto. No había tiempo para discutir el procedimiento. Actué por instinto, dejando atrás las dudas y el protocolo. El polvo me quemaba la garganta al caer de rodillas junto a ellos. La sangre resbalaba por mis manos, el sonido de un movimiento distante acercándose. Trabajé rápido, guiando la respiración, deteniendo la hemorragia, forzando la calma en un momento que quería descontrolarse. El corazón me golpeaba las costillas, pero mis manos se mantuvieron firmes. Tenían que hacerlo. A medida que la situación se estabilizaba, la verdad se asentaba. El fallo que nos había traído hasta aquí no provenía de una traición. Provenía de un error cometido hacía mucho tiempo, uno que se remontaba a mi padre. Nadie más lo veía aún. Nadie estaba listo para reconocerlo. Al mismo tiempo, fuerzas externas observaban de cerca, rastreando patrones, esperando la vacilación. Y dentro del edificio, un colega de alto rango modificaba datos silenciosamente, preparando un informe que me culparía de todo. Me dieron 24 horas para demostrar lo contrario. 24 horas antes de que las consecuencias se volvieran irreversibles. Regresé a una estación de trabajo temporal, con el polvo pegado a la piel. Las terminales zumbaban al ritmo de las operaciones en curso, indiferentes a mi situación. Solo tenía un camino a seguir, construir un caso tan claro y preciso que ninguna manipulación pudiera distorsionarlo. Empecé a reconstruir la cronología, extrayendo fragmentos de registros cifrados, cruzando aprobaciones y aislando cada punto de decisión que había conducido a la vulnerabilidad. Mis dedos se movían sobre las teclas con precisión mecánica. Cada línea de evidencia era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de la verdad. Las horas transcurrieron sin interrupción. La sala a mi alrededor se desvaneció. La presión redujo mi enfoque a un solo objetivo, probar qué sucedió y quién fue el responsable. Rastreé los puntos de acceso, señalé inconsistencias y documenté cada capa de supervisión que se había eludido o ignorado. La evidencia se acumuló de forma constante y metódica, hasta formar una estructura indescifrable. Para cuando llegué a la última entrada del registro, el patrón era innegable. La vulnerabilidad se había introducido mediante procesos de aprobación supervisados por mi padre, y había sido explotada por adversarios que sabían exactamente dónde buscar. Presenté el informe sabiendo que obligaría a un ajuste de cuentas. No solo para mí, sino para todos los que participaron en la cadena de decisiones que nos dejó expuestos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Se restableció mi acceso. La investigación se desvió de mí y se centró en los sistemas que habían fallado. El colega que había estado preparando un caso en mi contra guardó silencio, su influencia neutralizada por la claridad de lo que había documentado. No había buscado reivindicación.
Había buscado precisión. Y al hacerlo, había desmantelado la narrativa que se estaba construyendo a mi alrededor. La misión que siguió se sintió diferente. La afronté con una nueva conciencia, con la certeza de que mi valor no dependía del reconocimiento. Actué como siempre, con discreción y precisión, guiado por la disciplina que me había guiado en cada desafío anterior. Pero algo había cambiado. La carga de la invisibilidad ya no me pesaba. Era como una decisión que había tomado deliberadamente y que podía deshacer si la situación lo requería. La invitación al Red Rock Hall llegó sin explicación alguna. Una gala formal, medallas y discursos, el tipo de evento donde los logros se reconocen en público con toda la solemnidad que la institución puede presumir. Mi padre iba a recibir el premio a la trayectoria, un reconocimiento a décadas de experiencia en puestos de autoridad. Yo no tenía pensado asistir. No había motivo. Pero cuando vi la lista de asistentes, cuando comprendí quiénes estarían allí y que representaba la velada, cambié de opinión. El salón se desplegaba bajo luces de cristal y piedra pulida. Al cruzar la pista de gala con mi uniforme de primera clase, el contraste era innegable. Los metales reflejaban la luz en los pechos de los oficiales que nunca habían visto lo que yo había visto, nunca habían llevado lo que yo llevaba. El sonido de mis pasos resonaba en la sala, agudo y deliberado, atrayendo la atención hacia mí, lo quisiera o no. Mi padre estaba al frente, listo para recibir un premio que celebraba toda una vida de decisiones. La confianza lo invadía con facilidad. No tenía motivos para imaginar que yo estaría allí, y mucho menos que sería yo quien cambiaría el rumbo de la velada. Tomé mi lugar y comencé a hablar. Horizon Echo. La vulnerabilidad que albergaba. La cadena de aprobaciones que le había permitido pasar sin escrutinio. Expliqué la mecánica con claridad, explicando cómo se podía explotar la falla y lo que eso significaba para quienes operaban bajo su protección. Hablé de las consecuencias, de la exposición, del margen entre la seguridad y la pérdida. No alslavos. No me apresuré. Cada palabra llegó justo donde debía. Mientras rastreaba el descuido hasta su origen, sentí un cambio en la sala. La expresión de mi padre cambió, la confianza dio paso a algo más cercano a la sorpresa. La comprensión lo recorrió en tiempo real, visible para todos los que observaban. No lo revelé todo. No lo necesitaba. El rol que desempeñaba permaneció anónimo, protegido por la misma moderación que me había guiado hasta aquí. Aún así, la sala comprendió lo que importaba. El trabajo que había hecho, las decisiones que había tomado y la determinación que las respaldaba ya no podían ignorarse. El escrutinio público me presionaba desde todos los ángulos. Mis colegas sopesaban sus suposiciones. Mi padre me miró a los ojos y, por primera vez en años, no hubo desdén, ni corrección, solo reconocimiento. Tácito, pero innegable. En ese momento, comprendí algo con absoluta claridad. No necesitaba venganza. No necesitaba exponer toda la verdad. Mantenerme firme y demostrar de lo que era capaz había sido suficiente. El antiguo equilibrio se había alterado y todos en esa sala lo sintieron. El ruido en Red Rock Hall se apagó hasta que solo pude oír mi propia respiración. Tomé el micrófono y me adentré de lleno en la luz, consciente del peso en la sala mientras todos los funcionarios, todos los altos cargos y mi padre me observaban. El silencio me oprimía, de esos que exigen precisión y castigan la vacilación. Describí la arquitectura de Geraisen hecho pieza por pieza. Expliqué cómo se podía explotar la vulnerabilidad, cómo las capas de control diseñadas para proteger las operaciones podían volverse en contra de quienes dependían de ellas. Recorrí el recorrido técnico sin prisas, fundamentando cada punto en pruebas más que en acusaciones. Mi voz se mantuvo firme. Mis manos no temblaron. Esta no era una confrontación alimentada por la ira, sino un ajuste de cuentas basado en la claridad. Expliqué claramente lo que significaba un fallo más allá de las pantallas y los sistemas. Una brecha aquí no terminaba con datos corruptos. Terminaba con equipos expuestos, movimientos predichos y vidas en peligro directo. Hablé sobre el momento oportuno, sobre la rapidez con la que una debilidad podía desembocar en una catástrofe cuando la detectaban los ojos equivocados. La sala se revolvió a medida que las implicaciones se asimilaban. No revelé lo que no debía. El rol que desempeñaba permaneció anónimo, protegido por la misma disciplina que me había guiado durante años de silenciosa responsabilidad. Aún así, la comprensión se extendió entre el público. Podían ver la distancia entre las suposiciones y la realidad, entre los límites que me habían impuesto y el alcance de lo que era capaz de manejar. Mi padre permaneció inmóvil. La confianza que antes albergaba se había desvanecido, reemplazada por algo frágil y vulnerable. Sus manos temblaron levemente al reconocerlo. El trabajo que había desestimado, las habilidades que nunca había valorado, ahora contrastaban directamente con los honores que aguardaban a sus pies.
En ese momento, la jerarquía en la que creía ya no tenía validez. Su incomodidad no me satisfacía. No tenía ganas de insistir más. No necesitaba quitarle nada. Estar allí, con los pies en la tierra y la responsabilidad, era suficiente. La autoridad en la sala había cambiado sin fuerza ni espectáculo. No busqué validación. Demostré la verdad, y eso fue más fuerte que cualquier represalia que pudiera haber imaginado. La mañana siguiente, el Red Rock Hall llegó silenciosamente y sin ceremonias. Las noticias circulaban por los pasillos en voz baja y a través de memorandos sellados. Mi padre se retiró del premio a la trayectoria sin espectáculo ni protestas. No hubo declaraciones, ni explicaciones públicas, solo una simple ausencia donde había estado su nombre. No fue humillación. Fue un reconocimiento expresado en el único idioma que siempre había respetado. La revisión avanzó con rapidez una vez examinado el informe en su totalidad. Mis hallazgos se sostuvieron por sí solos. El análisis de sistemas, los plazos y las evaluaciones de riesgo se confirmaron línea por línea. Se restableció el acceso. La autoridad se aplicó. Lo que me habían quitado con sospecha me fue devuelto con intención, no como un favor, sino como una corrección. Quienes habían trabajado en mi contra ajustaron su postura con la misma discreción. El colega que había manipulado los datos y susurrado dudas dejó de mirarme a los ojos. Su influencia se desvaneció, contenida por la misma estructura que habían intentado manipular. No hubo confrontación, ni discurso de victoria. Las posiciones se reajustaron de forma natural una vez que la verdad ya no se pudo manipular. Lo más importante es que el equipo estaba protegido. Se implementaron medidas. Se sellaron los puntos de exposición. Las operaciones se estabilizaron. El nombre con el que trabajaba permaneció exactamente donde debía estar, intacto e invisible. No necesitaba reconocimiento para hacer mi trabajo. Necesitaba libertad para hacerlo correctamente. Observé todo esto con una calma que me sorprendió incluso a mí. Durante años, creí que la resolución llegaría con palabras, con disculpas, con algún reconocimiento expresado en voz alta. En cambio, llegó con acciones, con decisiones tomadas sin discusión, con un silencio que finalmente cobró sentido. Mi padre nunca me habló directamente. No tenía por qué hacerlo. Al hacerse a un lado, dijo todo lo que importaba. Y en ese momento, comprendí algo esencial. Cualquier valor que tuviera ya no residía en su aprobación. Nunca lo había hecho realmente. Lo que había ganado era mío. Regresé a mi escritorio en el Centro de Inteligencia de Denver con una serenidad que nunca antes había sentido. La sala parecía la misma, las pantallas zumbaban suavemente, el ritmo familiar de la urgencia controlada flotaba en el aire. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. En el borde del escritorio yacía el anillo de West Point que mi padre conservó. Durante años había simbolizado expectativa y distancia. Ahora, al ponérmelo, significaba algo completamente distinto. No era herencia, ni permiso, sino una responsabilidad elegida libremente. Los informes para la siguiente misión ya me esperaban. Nuevas variables, nuevos riesgos, un terreno diferente. Los leí con la mente despejada, con los pies en la tierra en todo lo anterior. El pasado había agudizado mi juicio, me había enseñado a ser moderado, a saber cuándo actuar y cuándo esperar. Seguí adelante sin dudarlo. Lo importante ahora no era el reconocimiento ni la reconciliación. Era hacer el trabajo correctamente, con ética y con plena conciencia del coste. Había aprendido que el valor no se otorga con medallas ni se suaviza con disculpas. Se construye con la acción, con decisiones tomadas bajo presión, con la disciplina para mantener la calma cuando el caos exige otra cosa. A mi alrededor, la gente se movía con una nueva conciencia. Entendían mi autoridad aunque no comprendieran su origen. El nombre bajo el que operaba permaneció en el olvido, protegido como siempre lo había estado. Ese equilibrio me convenía. Tenía lo que necesitaba.